Dios te bendiga de manera especial. Somos el ministerio alcanzado por su gracia. En esta tarde especial vamos a tocar un tema que sabemos que va a ser de mucha bendición, Yadira, para todos los hermanos y amigos que estarán viendo este poderoso contenido. Estaremos hablando con el tema la intercesión, el ministerio invisible que mueve la mano de Dios. Y quiero comenzar, Yadira, preguntándote, ¿qué es la intercesión? Bueno, la intercesión viene siendo ponerse la brecha por otro, ser empático con el ser humano, en ruego, en oración, meterse en unas profundidades, unas dimensiones. Bueno, vamos a hablar del tema. O sea, viene siendo en mi pensamiento, mi palabra, es como ponerse en el lugar del otro. Exacto. O sea, interceder es tú ponerte en el lugar del otro, clamar a Dios por otro. O sea, podemos entender entonces, Yadira, que esto no es cualquier ministerio. No es cualquier ministerio, definitivamente es un ministerio escogido por Dios, es un ministerio que no todos están llamados, o por lo menos no todos Lo les gustaría ejercerían. pagar el precio, Ok. lo que conlleva esta profundidad de interceder por otros y estar conectado con el Señor prácticamente 24/7. Porque la palabra de Dios es clara y dice que debemos orar los unos por los otros. O sea, la palabra dice que tenemos que orar sin cesar. Ahora bien, la intercesión va más allá, va más allá de una oración o de una simple oración, porque de orar todos estamos llamados a orar, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra? Te pregunto. Bueno, en mi interpretación yo puedo entender que la oración en general, todos estamos llamados para orar, ¿sabes? La oración todos tenemos que ejercerlo, pero la intercesión yo pienso que viene siendo otro nivel más profundo, como te dije ahorita. Viene siendo ya tú sometiéndote más a Dios, viene siendo tú tener profundidades o experimentar profundidades de Dios y escuchar la voz de Dios. Entendemos que no todos tienen ese llamado de escuchar la voz de Dios. ¿Tú lo pondrías como un ministerio? O sea, ¿podemos decir que la intercesión es un ministerio? Podría decir que sí, es un ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que la intercesión debe estar catalogado como un ministerio? Te pregunto, para la audiencia. Bueno, porque es tan importante el ministerio de la intercesión en las iglesias, es muy importante. O sea, es bueno que la iglesia ponga fijo lo que viene siendo la intercesión como tal. ¿Por qué? Porque la intercesión rompe. O sea, cuando digo rompe, es que rompe cadenas, rompe lo que el enemigo está trayendo, las murallas opositoras del enemigo en la iglesia. Cuando uno está intercediendo por la iglesia, por los pastores, por el ministerio, etcétera, etcétera, nosotros estamos en guerra. O sea, tú estás diciendo que el ministerio de la intercesión debe ser igual que el ministerio de adoración, que el ministerio de evangelismo. O sea, se le debe dar la misma importancia dentro de la iglesia. Debería, porque entonces es la base de un buen ministerio, de una buena iglesia. Que debemos aclarar, perdón, Yadir, debemos aclarar que en la iglesia que nos estamos congregando, que pastorean los pastores Geraldo Vizcaíno, saludos para mi pastor Geraldo Vizcaíno y mi pastora Beli Castillo, debemos aclarar que en la iglesia que nosotros nos congregamos, sí le dan importancia a este ministerio. De hecho, allá antes de comenzar cualquier tipo de culto, allá se comienza con el ministerio de la intercesión. O sea, ya se tiene presente este ministerio. Somos una iglesia en ese sentido bendecida, porque no en todas las iglesias se le da el lugar, la importancia al ministerio de la intercesión. Exacto. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué comentario te merece que nuestra congregación sí se le da la importancia a tal punto que como ya mencioné, antes de comenzar cualquier servicio, lo primero que se hace es interceder? Claro, porque realmente ellos están honrando al Señor con el ministerio de la intercesión. O sea, esto le está dando la cabida al Espíritu Santo libremente. Al mismo tiempo estamos rompiendo los aires, estamos atando y estableciendo el reino de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando comienza el culto, por ejemplo, siempre hay pesadez en los hermanos, siempre hay ansiedades, siempre hay dificultades durante la semana. Hasta para llegar al culto, hay hermanos que atraviesan situaciones y cargas. Y se les hace difícil, y de repente comienza el ministerio de intención a orar, y esas cadenas que impiden que los hermanos lleguen al servicio son rotas. Son rotas y la atmósfera cambia.
O sea, comienza a sentir una atmósfera de paz, una atmósfera donde yo diría que los ángeles se establecen, ángeles ministradores, a través de la intercesión que nosotros hacemos, abrimos, o en este caso el Señor abre los cielos a favor de nosotros. Entonces el culto comienza, las personas a recibir con facilidad, comienzan a fluir mejor. En lo que viene siendo la adoración, a la persona que toma una parte en el altar. O sea, cualquier persona que toma una parte comienza a fluir diferente. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera de rompimiento. En mi experiencia, yo te puedo decir con toda certeza y toda convicción que cuando se comienza el culto, en primer lugar orando, intercediendo, automáticamente hay una atmósfera diferente. Definitivamente. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a veces como humanos que somos, llegamos cargados, llegamos con problemas, llegamos enfermos, llegamos desanimados, y de repente usted llega antes que comience el servicio de adoración con el ministerio de alabanza, y usted se conecta en esa intimidad, porque para mí, Yadira, esa es la diferencia entre el ministerio de la oración y quizás la oración, porque todo, como tú dijiste hace un momento, todos estamos llamados a orar. Ahora, cuando usted intercede, es algo íntimo, es una relación. Por ejemplo, ¿qué me gusta a mí del ministerio de la intercesión para entrar ya en el desarrollo? Que el ministerio de la intercesión muchas veces no sale quizá en los videos, quizá no sale en las fotos, quizá no tiene mucho micrófono, no tiene quizá mucho púlpito, pero podemos decir, señores, que el ministerio de la intercesión es el responsable, porque como quien dice, de la zapata, para que el culto se dé bueno, para que Dios se mueva. ¿Qué opinas? Es así, o sea, no tiene mucha visión, o sea, en el sentido es que tú no ves que están grabando, tú no ves que lo están, wow, mira, la intercesión a lo mejor no es tan valorada como los otros ministerios. Pero ¿por qué? Que es la gran pregunta. ¿Por qué? Bueno, el enemigo no le interesa la intercesión, odia la intercesión. Realmente el enemigo no le interesa que tú puedas ver más allá de lo que tus ojos naturales ven, porque el Señor comienza a revelar. O sea, el kairos de Dios se conecta con el cronos humano. O sea, el reino de Dios se establece de una forma tan maravillosa que comienza a revelarnos, mientras nosotros estamos en la intercesión, el Señor comienza a revelarnos cosas, a mostrarnos cosas por qué interceder, a mostrarnos la condición como está el pueblo, si está cargado el pueblo, si hay una necesidad en el pueblo, si hay una atadura, si están enfermos, todo lo podemos ver en la intercesión. Y entonces comienza a romperse en los aires aquellas oposiciones, estas cargas, a través de la intercesión. Ahora, Yadira, ya en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Vamos a dejarlo en ese punto ahí, vamos ahora a meterlo en otro ámbito, porque el ministerio de la intercesión, ojo, esto es muy importante, el ministerio de la intercesión no está meramente, ¿cómo podemos decir? No está solamente perteneciendo a la iglesia. Exacto. O sea, cuando en un hogar, en una casa, hay una mujer que ora, que intercede, es un hogar bendecido. Es un hogar diferente. Cuando en una empresa hay un cristiano que tiene este ministerio, que ora por esa empresa, que ora por ese emprendimiento, hay un rompimiento, hay una diferencia. O sea, lo que te quiero decir en conclusión es que el ministerio de la intercesión no está meramente para estar solamente en la iglesia como tal, sino que es un ministerio que abarca muchísimas áreas. Por supuesto, o sea, en la iglesia solamente es un pedacito del pastel. Okay. Porque realmente el ministerio de intercesión comienza desde la casa de uno, desde tu aposento. Que muchas veces los intercesores oran más en su casa, en el secreto. Exactamente. Se supone que sea así, se supone que tú tengas intimidad con Dios. Para tú estar en un escenario es porque ya tú has tenido desde antemano una intimidad con Dios. Claro. Es cuando tú, de puertas cerradas, comienza a orar, a ayunar, a interceder por otro, interceder por el ministerio, por los pastores, por alguna situación, por aquellos enfermos. Tú intercedes por muchas cosas realmente. Y una importante aclaración para los que nos están viendo aquí en la República Dominicana y en otros países. Cuando dijimos hace un momento que el ministerio de la intercesión
no hay mucha cámara, muchos púlpitos, muchos micrófonos, no estamos diciendo que a este ministerio se le debe dar mucha cámara o muchos micrófonos, muchos púlpitos, no. Lo que estamos diciendo es que normalmente las personas que ejercen este ministerio son gente que están en el secreto, son, como diría yo, héroes anónimos. Anonimato. Tú sabes por ejemplo, todas las situaciones que pasan en la iglesia y que este ministerio de la intercesión vive orando. Hermanos que tienen accidentes, hermanos que tienen problemas, matrimonios que hay que orar por restauración. Y muchas veces el Señor obra de diferentes maneras en los matrimonios, gente enferma, y usted ni sabe cómo fue que Dios lo sanó, cómo fue que Dios lo restauró ese matrimonio. Lo que pasa es que en el secreto, en el secreto de la iglesia, en la intimidad de la iglesia, hay un ministerio de intercesión que todos los días, con de nuevo, todos los días, ¿verdad? De manera que el Señor le inquieta. Se presenta ante Dios. Se presenta ante Dios. Para orar e interceder por otros. Y eso es lo que hace falta en la iglesia. En la iglesia hace falta más intercesores que se pongan en la brecha por otro. Que no solamente vayan a la iglesia por ir, por ritualismo, sino cuando que hablamos de la en iglesia, su casa. aclarando, Yadira, cuando hablamos de la iglesia, hablamos en sentido general, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Dios. Que se necesita en el pueblo de Dios más intercesores, más gente que ore con este ministerio, porque la realidad hay que decirle a Yadira, la mayoría lo que queremos es estar adelante, estar en el púlpito con el micrófono cantando, adorando. Pero ¿por qué es que a nadie le gusta este ministerio? Te pregunto, ¿es el ministerio de la intercesión un ministerio sufrido? Es bien atacado por el enemigo. Okay. Es sumamente atacado porque es donde Dios revela. El enemigo no quiere que sea revelado sus planes, sus artimañas. No. Entonces ese es el problema. ¿Por qué hay tanta persecución con este ministerio? Porque Dios comienza a mostrar en revelaciones, comienza a mostrar en sueños o en la intercesión, comienza tú a discernir lo que Dios está hablando para el pueblo, lo que Dios quiere hacer para el pueblo, lo que Dios quiere desatar para el pueblo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A tú estar en la brecha, a tú mostrarle al pueblo lo que está aconteciendo, lo que va a venir a la iglesia o el ataque que va a venir a la iglesia, el enemigo le estás robando las armas porque entonces nos estamos adelantando a lo que el enemigo va a hacer, porque eso hace Dios. Dios se adelanta en los tiempos. Claro, totalmente. Dios comienza a mostrarte lo que va a acontecer en el futuro mucho antes que pase. Entonces, eso es lo que el enemigo no quiere. Entonces Yadira, podemos decir entonces que las personas, los hermanos que ejercen este ministerio son atalayas. Se puede decir son que son centinelas. atalayas. Son centinelas. Una atalaya, ¿verdad? Para los que nos están viendo no saben, los amigos que nos están viendo, que quizás no van a la iglesia, hay que aclararle, Yadira, que un atalaya es alguien que estaba en una torre y estaba como vigilando, es un centinela que está vigilando para cuando venga el enemigo. Este atalaya tenía una trompeta en algunos casos y de que veía al enemigo. Un shofar, se puede decir. Sí, exacto. Daba una alerta, entonces cuando daba esa alerta, entonces el pueblo se ponía activo. Entonces, una persona que tiene este ministerio es un atalaya, alguien que debe estar atento a cualquier movimiento de la tiniebla para orar en el espíritu fervientemente y guerrear en el espíritu. Y la base de todos es la base de todo esto es tú tener discernimiento de espíritu. Claro. Porque sin el discernimiento tú no vas a poder ver, tú no vas a poder escuchar, tú no vas a poder discernir lo que Dios está hablando en este tiempo o lo que Dios quiere que se haga, pero más adelante. Exacto. Exacto. Mira, tenemos algunos ejemplos, algunos para seguir avanzando, ¿verdad? Porque uno se pone a hablar de estas cosas y el tiempo se va rápido. Y uno se apasiona realmente. Pero para seguir avanzando, aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a tocar brevemente, Yadira, de la intercesión. Por ejemplo, aquí tengo, la intercesión es invisible pero poderosa. ¿Por qué la intercesión es invisible pero poderosa? Y aquí tenemos el ejemplo de Abraham. Y Lot, su primo, sobrino Lot, ¿verdad? Que Abraham ya estaba intercediendo por su sobrino, y mientras él estaba ahí en Sodoma y Gomorra, él no sabía que Abraham estaba orando. Entonces, por eso dice aquí, la intercesión invisible es poderosa. O sea, Abraham tú entiendes que Abraham quizás podemos decir que fue uno de los primeros que se manejó en esta área de la intercesión, según tu conocimiento. Sí.
Realmente ese es el padre. Ese es el padre de la intercesión, porque todo comenzó con él, prácticamente. Él intercediendo por Lot en un momento de dificultad donde pues Dios en Sodoma y Gomorra iba a traer juicio, ¿verdad? Por el pecado que estaba en ese lugar en ese momento. O sea, que si Abraham no intercede, hasta Lot se hubiese perdido en ese puede ser. Pero la intercesión de Abraham salvó realmente a Lot, ¿verdad? Cuando envió los ángeles para sacarlo de ese lugar y para mostrarle el peligro y dejarles saber que tenían que salir corriendo. Okay. Eso es lo que hace Dios en la intercesión en este tiempo. Dios lo que hace es que te muestra el peligro mucho antes, como te dije ahorita, mucho antes de venir a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu ministerio. Eso es lo que hace Dios, te muestra, pero tú tienes que tener los ojos vigilantes. O sea, tenemos que tener discernimiento. Podemos decir entonces que el ministerio de intercesión es un muro entre el juicio y la misericordia, en el sentido de que muchas veces el Señor va a enviar un juicio por alguna situación, se la revela al intercesor y el intercesor lo que hace es que ora, y muchas veces, como pasó con Abraham, que venía un juicio para Sodoma y Gomorra, y Abraham intervino, y vamos a decirlo así, momentáneamente Dios cambió los planos. O sea, que también podemos decir que la intercesión tiene un poder tan fuerte y un motivo tan fuerte que puede hacer hasta cambiar en algún momento determinado lo que Dios quiere hacer en el sentido de su juicio. Exactamente. Vamos, es como dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y se arrepintiera de sus pecados y lo proclamara, o sea, el Señor, o sea, intercediera, en otras palabras, Él vendría a sanar su tierra. ¿Por causa de qué? De esa intercesión, del arrepentimiento, de cuando ellos se alejan del pecado. Entonces, la misericordia de Dios cambia, o sea, cambia lo que estás pasando en este momento. O sea, totalmente cambia. Si tú estás en una situación difícil, si tú estás en una situación, un proceso duro, pues lo que viene Dios es, a través de tu intercesión, es cambiar el pronóstico, cambiar ese problema, cambiar esa situación que estás metida o ese proceso. Entonces podemos decir que muchas veces estamos atravesando situaciones y quizás no salimos de esas situaciones porque quizás no sabemos orar, porque la palabra dice que a veces no recibimos porque pedimos mal, o sea, pedimos mal. Entonces hay que saber en qué momento tú oras y en qué momento tú intercedes. Se puede decir así, aunque básicamente van de la mano. Bueno, sí, van de la mano. Porque yo no te puedo entender, ella dirá como que la intercesión como que es una guerra espiritual. Realmente es una guerra espiritual, es como te digo, porque cuando tú intercedes, tú estás intercediendo por algo que Dios quiere, por algo que Dios está hablando. Entonces es la voluntad de Dios que tú estás intercediendo, no es tu voluntad, no es lo que tú quieres, sino el kairos, el tiempo de Dios. Tú tienes que interceder según lo que Dios ha hablado, claro, y lo que Él ha dicho para este tiempo. Entonces, cuando tú comienzas a interceder conforme a lo que Dios te muestra, a lo que Dios está hablando en este tiempo, te digo que las cosas, la atmósfera va a cambiar y va a cambiar cualquier situación que está en contra de tu familia, de tu casa. Tú estás diciendo, Yadira, que el intercesor, en otras palabras, muchas veces no ora por lo que quiere, sino por lo que el Espíritu le inquieta orar. Exactamente, esa es la verdadera intercesión. Es lo que Dios te está mostrando en el momento, lo que Dios te está revelando, es lo que tú tienes que interceder para que se alinee a lo que Dios quiere para este tiempo, para este momento o este escenario o lo que sea. No es lo que tú quieras orar, ni por tus emociones, ni el deseo de tu corazón, porque claro, dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Más si tú tienes la revelación y la conexión con el Dios, por eso hay que estar siempre orando en ayuno y oración. Siempre tenemos que estar conectados con Él para nosotros saber la verdadera voluntad de Dios. Porque si nosotros comenzamos a orar con nuestras emociones, por lo que queremos y eso, lo que hace el enemigo es que se adelanta, ¿verdad? Y comienza a traer confusión, comienza a distorsionar las cosas y tú comienzas a confundirte. Claro. Y no sabes qué es lo que Dios está hablando en este tiempo porque el enemigo se ha metido en el medio ya que tu corazón está hablando por ti. No es Dios que está hablando por ti. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros interceder o pedirle algo al Señor.
que sea lo que Dios está queriendo en este tiempo, no lo que tu corazón desea, porque hay veces que nos adelantamos al tiempo de Dios, hay veces que queremos que las cosas vengan rápido, pero no es el momento de recibir lo que Dios quiere para ti, sino que Dios quiere primeramente que tú pases por procesos que si los procesos tan importantes, pasarlos, porque tú valoras las cosas. No, cuando tú los procesas. Yo imagino que hablando del proceso, no es que una gente llegó a la iglesia y de repente Dios le entrega el ministerio de la intercesión. Me imagino que también eso debe llevar consigo un proceso. No es que esta gente llegó hoy y ya mañana es un intercesor. Me imagino que hay semanas, meses, años de un proceso donde el Señor te enseña, te mordea conforme a tu llamado, que sería en este caso el ministerio de la intercesión. No, claro, definitivamente. Vamos a suponer, si tú estás llamado como un intercesor, ¿verdad? Cambiando, ¿verdad?, el escenario, pues tú no puedes decir, soy intercesor, me meto aquí. Entonces, eso Dios tiene que hablar por ti. Claro. El Espíritu Santo muestra toda verdad y toda justicia, ¿verdad? Él es que pesa los corazones. No podemos nosotros adelantarnos y decir, mira, yo soy intercesor, yo soy esto, yo soy usado esto, lo otro, así que, porque de verdad Dios no trabaja de esa forma. No. Dios tiene que revelarle al hombre de autoridad, primeramente, ¿verdad?, lo que tú eres, o sea, en el espíritu, lo que realmente Él te ha llamado, lo que realmente... No sé, troncoso, escúchame, podemos decir que el ministerio de la intercesión debe siempre ir como de la mano con el ministerio pastoral, en el sentido de que debe haber como una comunicación, una coinonía. Tienes que estar... o sea, el intercesor debe trabajar mano a mano con sus pastores, la línea pastoral. Claro, realmente. Es importante. Es muy importante tener que tener esa cobertura del pastor. Nosotros no estamos aquí como los llaneros solitarios, que vamos a hacer las cosas porque Dios me mostró. No, Dios me mostró y yo voy a hacerlo porque Dios me dijo eso, no importa lo que digan mis pastores. Y no, nosotros tenemos que estar conectados, una misma línea de pensamiento, un mismo espíritu, porque dice la palabra de Dios que un reino dividido no prevalece. Claro. Entonces tenemos que estar conectados, porque si el enemigo está bien organizado y están unidos, cuando nosotros no, como cuerpo de Cristo. Exactamente. Claro. Entonces tenemos que estar sometidos a una autoridad que es nuestro pastor en este caso, ¿verdad? Así es. Miren, señores, ya estamos acabando. Decir que Dios se mueve cuando alguien se atreve a clamar. Miren, yo no sé, Yadira, qué situación están pasando, lo que nos están viendo, lo que nos verán en todas partes del mundo. Pero sí le decimos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios se mueve cuando alguien está dispuesto a clamar. No sabemos cuál sea tu situación. Puede ser que estés enfermo, estés atravesando un cáncer, situaciones económicas, situaciones matrimoniales, lo que esté pasando. Dios se mueve, Yadira, cuando alguien está dispuesto a clamar. Y la fe. Tienes que tener, o sea, tiene que ser una combinación con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú vas a interceder, tú tienes que tener toda la fe del mundo. Claro. O sea, tú no puedes interceder por algo que Dios quiere hacer, pero tú no creerlo. Porque a través de la fe es que podemos mover montañas. Claro. Es que tú ves personas sanadas, o sea, paralíticos, caminar, ciego, ver, personas sanarse de cáncer, porque la intercesión también es sanadora, es libertadora. O sea, interceder primero te sana a ti, te libera a ti, después entonces a los demás. Debería ser así, okay. Por supuesto, debe de ser así. Claro. Porque tú no vas a proclamar algo que tú no conoces, ni que tú has experimentado. Tú no vas a hablar algo de que realmente Dios no ha trabajado contigo, primeramente. Totalmente, claro. Bueno, señores, ya para finalizar este contenido, déjenme leerle esto aquí, que sé que va a ser de mucha bendición, en lo que la hermana Brava estará orando por cada uno de ustedes. Tal vez no tenga un púlpito, un micrófono o una gran multitud, escucha bien, pero tienes una habitación y rodilla dispuesta. Tienes el poder para cambiar historias. Dios está buscando guardianes invisibles, guerreros del silencio, profetas en el secreto. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a la audiencia, ¿verdad? Estaremos haciendo este tipo de contenido, Dios mediante. Más adelante estaremos subiendo
el contenido, así que esperamos sus likes, Yadira, esperamos sus comentarios. Si necesitan oración, se pueden comunicar con nosotros. Su hermano, ¿verdad? Siervo de Cristo, Anori Hernández, y la intercesora Yadira Troncoso García. Quisiera decirle que la mejor intercesión es cuando usted está en oculto con su padre, cuando tú tienes intimidad con tu padre, cierra la puerta de tu habitación. Bueno, realmente se puede decir de tu habitación literalmente, pero realmente será la puerta de tu corazón, cubrirte aquí como tú estás con tu padre abrazado, y ahí comienza el Señor a revelarte, a mostrarte, ¿verdad? Esa es la mejor conexión, esa es la mejor intercesión. No tiene que ser una iglesia, no tiene que ser un púlpito, no tiene que ser que alguien te vea. La mejor, la que rompe de verdad, la que Dios te unge, la que Dios comienza a depositarte las almas espirituales, es en el secreto, donde nadie te ve, donde no hay cámara, donde no hay luces, no hay micrófono, no hay micrófono ni nada de eso. Ahí es donde el Señor va a comenzarte a dar las verdaderas almas. Así Aleluya. es. Así que gracias, Señor Jesús. Oramos por esta hora, Padre, que sea de bendición este contenido para aquellos que están escuchando. Padre, bendice, Señor, a cada oyente, Padre mío. Bendice su casa, bendice su matrimonio, su ministerio, Padre mío. Bendice, Señor Jesús, sus hijos, Señor Jesús. Que su cena siempre esté llena y su mesa siempre haga alimento, Señor, para ellos y para otros, Padre mío. Te pedimos una cobertura especial para cada uno de ellos. Amén. Atamos y reprendemos todo lo que se levante en contra de la familia, en contra, Señor, de tu ministerio, del ministerio pastoral, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, aleluya, puertas abiertas, cielos abiertos para cada uno de los que están escuchando. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios le bendiga. Somos el ministerio alcanzado por su gracia. Será hasta la próxima. Y